Pues bueno, vamos a ir comenzando con este webinar. Realmente ahorita hemos tenido una serie de webinars a lo largo como ya de 4 meses, en donde estamos viendo como algunas funcionalidades, bueno, más bien como algunos cálculos que llegamos a hacer básicos en la nómina, y de esta forma luego cómo los podemos realizar en Nomilínea, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a revisar, en un momento nada más. Ok, ya lo hice acá. Entonces, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, ¿no? Vamos a revisar la liquidación del IMSS. Dentro de la liquidación del IMSS, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es el salario diario integrado o el salario base de cotización? Esto cómo se calcula. Y luego también vamos a entrar a revisar el cálculo de variabilidad, ¿no? ¿Qué es, cuándo se reporta y cómo se calcula? Y luego al final vamos a ver cómo esto lo hacemos en Nomilínea, ¿vale? Entonces, bueno, actualmente nosotros somos una empresa que nos dedicamos al cálculo de la nómina. En este curso estamos, por mi lado, yo soy el líder del área comercial, me llamo Fred. También me está acompañando gerente del área de desarrollo, que se llama Luis Iriberri, y por el área de marketing, nuestra coordinadora de marketing, que se llama Gabriela Serna. Es probable que por ahí nos hayan tenido comunicación con nosotros en algún momento, pero bueno, somos los que vamos a estar aquí presentes en este curso para cualquier pregunta o inquietud que tengan ustedes, ¿vale? Entonces, ¿qué es la liquidación del IMSS? Este es el pago que toda empresa hace, ¿cómo se llama? El pago que toda empresa hace, determinado desde los sueldos que yo tengo es el pago que como empresa es determinado desde sueldos y salarios que tengo que yo hacer al IMSS de acuerdo al número, asistencia y remuneración de los trabajadores. Esta parte es cubierta una por el patrón y otra es por el empleado. Entonces aquí tenemos que determinar como qué le toca al patrón y qué le toca al empleado. Aquí también hay algunas cosas a las que les afectan las faltas, hay otras que les afectan solo las incapacidades y hay algunas a las que les afectan las dos. Eso también lo vamos a ver con calma en el curso, ¿no? Y para este cálculo lo realizamos con el salario diario integrado, o también conocido como el salario base de cotización. Y eso también, por eso vamos a revisar cómo realizamos el cálculo de este salario diario integrado o qué es, ¿no? Debemos de conocer, para hacer este cálculo debemos de conocer cuáles son nuestras prestaciones de aguinaldo, prima vacacional y días de vacaciones para yo realizar este cálculo, ¿ok? Y normalmente este pago, o bueno, contamos con 17 días para realizar este pago. Es decir, normalmente esta liquidación del IMSS se hace a mes vencido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita en octubre pagué septiembre, pagué con lo que sucedió en septiembre, lo pagué en octubre. Ahorita en noviembre yo voy a pagar lo que sucedió en octubre, ¿no? Y así es como vamos a ir a lo largo del tiempo. Y tengo hasta el día 17 para hacer este pago, ¿vale? Entonces, normalmente cuando nosotros iniciamos operaciones, yo voy a determinar cuál es mi salario diario integrado. Es una operación matemática que viene de una multiplicación que consiste del salario diario por el factor de integración. Y el factor de integración lo calculamos conociendo las prestaciones que antes les mencionaba. Por eso es importante conocer cuáles son nuestras prestaciones de aguinaldo, días de vacaciones y prima vacacional, porque de ahí se va a calcular el factor de integración, que ese va a afectar a nuestro salario diario integrado para el cálculo del salario, que ese va a afectar a nuestro salario diario y que con ese vamos a calcular nuestro salario diario integrado. Entonces, para determinar el factor de integración, lo que yo tengo que hacer es esa operación que está ahí, 365 días del año, más días de aguinaldo, más días de prima vacacional.
y toda esa suma la voy a dividir entre 365. Esto me va a dar un factor que normalmente, por ejemplo, un trabajador que está iniciando el año va a rondar como en 1.0452, ¿no? Porque días de aguinaldo son 15 y los días de prima vacacional aquí es 6 por 0.25, si es que esas son las prestaciones que yo tengo. Entonces ese valor me da, si no me falla, 1.5 días. Así es, 1.5 días. Entonces si yo realizo esa operación, aquí vamos a tener un ejercicio. Por ejemplo, mi aguinaldo es de 15 días, los días de prima vacacional es de 6 por 0.25, me da 1.5 días, entonces sustituyendo la fórmula me da un factor de integración de 1.0452, ¿no? Entonces ya después el salario diario es de 150 por el factor de integración que es 1.0452, me da 156.78 pesos. Entonces el salario diario integrado para este trabajador es de 156.78 pesos y con eso es con lo que yo voy a empezar a calcular todas las cuotas IMSS de mi trabajador. Esta operación la tendría que hacer por cada uno de mis trabajadores, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en Nomilínea esto es un cálculo que ya se hace en automático. Ahora bien, una vez que yo ya conozco este valor, entonces ahora sí voy a pasar a calcular los diferentes conceptos que me pide el IMSS para determinar la cuota. Entonces, por ejemplo, tenemos cuota fija, que esa solo la cubre el patrón y es el 20.4% de ese salario diario integrado. Luego los excedentes de 3 sumas, ahí yo hago un cálculo de 3 veces la UMA, y si mi salario diario está por arriba de ese excedente, entonces la diferencia solo la voy a multiplicar para el patrón por 1.1% y para el empleado por 0.4%. Luego tenemos las prestaciones en dinero, que eso es el salario diario integrado, por 0.2 para el patrón y para el empleado es 0.25. Los gastos médicos 1.05 y 1.375. Esta multiplicación que yo estoy haciendo me va a dar, digamos que la cuota IMSS que yo tengo que calcular por día, ¿va? Eso es importante considerarlo. O sea, ahorita agarro mi SDI y lo multiplico por 20.4, por ejemplo, prestaciones de dinero por 0.2, ese valor es un cálculo que voy a tener por día, ¿va? Entonces, para determinar ya la cuota del bimestre, lo tendría que multiplicar por el número de bimestres, por el número de días del bimestre que tiene pues ese bimestre, ¿no? Por ejemplo, en enero son 59 o 59 o 60, marzo, abril son 61, mayo, junio son 61, igual julio, agosto son 62, entonces eso es lo que tenemos que tener para los días del bimestre. Y por ejemplo, en la última columna vemos cómo afectan las faltas o las incapacidades y a cuáles afectan. Entonces, por ejemplo, la cuota fija solo le van a afectar incapacidades. Entonces, si yo tengo una incapacidad, ahí le tengo que, por ejemplo, si ahorita yo estoy, si mi periodo es quincenal, ¿no? Son 15 días de trabajo. Entonces, cuota fija por el SDI por 20.4 y luego eso va a ser por 15 días, ¿no? Para determinar como la cuota fija de esa quincena. Sin embargo, tengo una incapacidad tal vez de 2 días, entonces ya no lo multiplico por 15, lo voy a multiplicar por 13, ¿no? Le tengo que restar las incapacidades. Si en esa quincena tuviera incapacidad y una falta, a estos que dicen incapacidad no les afectaría la falta, ¿vale? Por ejemplo, gastos médicos, riesgo de trabajo, invalidez y vida y guarderías, a eso les afectan los dos. Entonces, si yo quiero calcularlo de la misma forma en una quincena, sería mi SDI por el porcentaje que viene ahí y luego sería por 15. Pero ese 15, por ejemplo, si tengo 2 incapacidades y una falta, entonces son 3 días. Entonces es 15 menos 3, me quedan 12. Entonces
sería solo por 12 días. Y así es como se hace el cálculo. Y luego hago la suma de todas las multiplicaciones que tengo. Y eso es como yo voy a estar así calculando lo que le tengo que pagar al IMSS, ¿vale? Aquí hay algunas cosas que se consideran solo de forma mensual y hay algunas otras que se calculan de forma bimestral. Sin embargo, esto es algo que tienes que estarle pagando bimestre tras bimestre al IMSS, ¿ok? Bueno, antes de pasar a variabilidad, por ejemplo, vamos a revisar un Excel con el que luego nosotros normalmente trabajamos. Denme un momento. Entonces, por ejemplo, esto es lo que les estaba comentando. Ahorita voy a pasar a eliminar esto que fue de otro cálculo que hicimos para no confundirnos sin relleno. Esto cancelo y estas fórmulas de acá también las quito. Y este también lo vamos a quitar. Eliminar. Entonces, por ejemplo, yo aquí en este Excel lo que voy a hacer es voy a colocar el SDI de mi trabajador, ¿no? En este caso habíamos dicho que eran 156. Déjenme, lo confirmo. 156.78, ¿no? Fred, dale un poco más de suma al Excel, por favor. Claro. A ver, ahí está. Entonces, si quieren le doy un poco más. Ahí estamos. Entonces, en este Excel nosotros vamos aquí a colocar el SDI. Luego, ¿cuántos días tiene mi primer periodo? Se refiere al primer mes, por ejemplo, y al segundo mes, ¿no? Serían 30 días y 31, por ejemplo, aquí podría ser un marzo-abril, mayo-junio también, o noviembre-diciembre, ¿no? Aquí puedo yo colocar mis ausentismos y mis incapacidades porque, como les digo, esto es lo que se ve afectado independientemente del concepto que estemos calculando. Y luego la UMA, porque, por ejemplo, para el cálculo del excedente es 3 veces la UMA, ¿no? Y aquí yo voy a colocar la prima de riesgo de trabajo con la que yo estoy trabajando, bueno, con la que el IMSS me determinó. Esta es como la más común, .4653, a las operaciones que tienen bajo riesgo, ¿no? Pero aquí es importante que consideremos la prima de riesgo con la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en automático, aquí la cuota adicional pues no existe, porque no tengo un excedente de 3 sumas, entonces por eso se va a 0, ¿no? Aquí está considerando la UMA por punto 24, ¿no? Entonces la cuota fija es a través de la UMA, por ejemplo. Y ahí está, si tengo días de incapacidad, ahí está la resta también. Y la cuota también, esto es del primer periodo, o bueno, del primer mes, y esto es del segundo mes. Voy a hacer. Entonces, por ejemplo, son 531 pesos del primer mes y 549 pesos del segundo mes. Luego tengo la cuota adicional, entonces, del patrón, es que los excedentes, entonces esta no aplica. Prestaciones en dinero del patrón y del trabajador, y luego prestaciones en dinero del segundo mes. Igual aquí son guarderías del patrón y el trabajador y guarderías del patrón y del trabajador desde el primer mes y el segundo mes. Entonces, por ejemplo, gastos médicos, sí siento, perdón, gastos médicos, guarderías está aquí abajo, riesgo de trabajo, invalidez, y aquí está guarderías, perdón, guarderías del patrón, el primer mes y el segundo mes, y luego tenemos la de retiro, y luego tenemos cesantía y vejez, y luego tenemos la patronal del Infonavit. Entonces, todos estos conceptos son los mismos que yo tengo aquí atrás, ¿no? Son todos los que están aquí, solo que lo tengo en porcentaje de patrón y porcentaje de empleado. Entonces, pues básicamente lo que hace aquí, como les digo, es determinar en algunos casos cuando aplique la UMA por
el porcentaje que viene indicado en la ley del IMSS, y en otros va a ser el SDI, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es SDI, las prestaciones de dinero es con SDI, gastos médicos es igual con SDI, y aquí ya lo estoy determinando por todo el bimestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo no tengo ni faltas ni ausentismos, en este caso sí, bueno, en este archivo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí yo ya puedo determinar como un factor diario, y si yo le pongo aquí 15 días, me va a dar aquí que la deducción del IMSS de este trabajador van a ser 55.85 pesos. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en Nomilínea y tengo un caso en el que el trabajador tiene esto de prima, esto de salario diario integrado y esto de prima de riesgo, en IMSS en 15 días, en una quincenal voy a ver 55.85. Ya todo cambia cuando le pongo un ausentismo o le pongo una incapacidad tal vez de 2 días, ¿no? Entonces ya en automático el número cambia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para determinarlo, lo tendría que dividir este valor que yo tengo entre 60, no, este es el primer mes, entonces son 30 días, y luego lo tendría que multiplicar. Si estoy en una quincenal, tendría que ser de 15 menos una incapacidad, menos 2, porque solo lo afecta a la incapacidad. Y entonces ahorita ya me está diciendo que son 215 pesos. No, pero aquí no es C15. Ah, sí, perdón, sí. Y así lo tengo que, por ejemplo, para el segundo mes, en este caso, pues sí se respetaría este de 549.42. En este caso, pues sería 0. En prestaciones con dinero sin capacidad, entonces de igual forma sería entre el primer mes, que sería 30 por, es igual 15 menos 2, sería 13.32. En este caso, prestaciones en dinero son las del trabajador, entonces es igual, es entre 30 por 15 menos 2, que es la incapacidad. Ahí está. Luego, en este caso, este se queda igual porque ahí no tengo incapacidades, ¿no? Es el segundo mes. Entonces, aquí y luego gastos médicos, estamos solo igual, solo los afecta incapacidad. Entonces, aquí es entre 30 por 15 menos 2, ¿no? Es 7.13. Estos se quedan igual. Luego la prima de riesgo, esta son ambas, entonces por ejemplo tendría que considerar entre 30 por 15 menos 2 menos 1, 187. En este caso pues sí se queda igual. Luego la invalidez, igual los afectan ambos. Entonces, bueno, aquí ya nada más tengo un detalle. Bueno, las fórmulas que están arriba ya lo tienen considerado. Entonces estoy haciendo estoy haciendo una duplicidad. Pero sí es importante que determinemos cuáles están afectados con incapacidades y cuáles los afectan las faltas, ¿no? En este caso, como se los puse, tendríamos que considerar 15 menos 2 menos 1. Eso ya lo está considerando acá, ¿no? Aquí está ausentismos e incapacidades. Entonces es exactamente lo mismo. Estoy haciendo como una doble afectación. Entonces es importante que en nuestros archivos de Excel tengamos este tipo de consideraciones de cuáles sí los afectan a ambos, a cuáles les afectan las faltas, y para poder hacer el cálculo, ¿va? Entonces, por ejemplo, profesor, aquí me podría ayudar este valor para yo pasarlo a días y que yo lo pueda como calcular por día.
Porque aquí ya lo tengo, el ausentismo y la incapacidad. Por ejemplo, ahí la cuota fija del patrón en la columna E, podríamos ponerle igual a los 400, la C, entre los días del primer mes. Nada más, ¿va? Ujú. Entre 30. Y eso es lo que voy a considerar para ese mes. Esta es la cuota diaria. La cuota diaria fija de patrón. Esto multiplicado por el número de días en el periodo es cuando. Lo más simple aquí en la columna, en C4 Es que aquí ya y lo C5, tenemos. Ajá, en C4 y C5 ponle 0. es correcto, ¿no? Mejor lo reflejo acá. Exacto. Ya este sí, entonces esto sería entre 30 y ahora sí por 15 menos 2. Ahí estamos, ¿no? Ujú. Esa sería la cuota diaria. La cuota diaria, este sí se queda igual. Bueno, más bien, perdón, esa es la cuota quincenal porque estamos multiplicándolo como si fuera una quincena, por eso son 15 días. 15 días Sí. menos 2. Sí, así es. Luego, aquí sí sería lo que estábamos haciendo hace ratito, entre 30 por 15 menos 2. Una pregunta, ¿aplicamos los días exactos del mes o no entiendo por qué lo hacen por 30 días, siendo el primer mes enero 31? No entendí aquí. Ok. Lo que pasa que el primer mes para mí, aquí lo tengo, son 30 días y el segundo mes son 31. Por ejemplo, este sería un caso de mayo-junio. Mayo tiene... No, mayo tiene. No, perdón. Normalmente todos van a iniciar con 31. Digo, dado el ejemplo, si quieres, inviértelos, Fred, para sería que al revés, 31, pero sí. 30. Exacto. Y efectivamente, todos los cálculos de IMSS son a días naturales. Días naturales. Gracias. ¿No? Entonces aquí, perdón, sería al revés. Esto sería entre 31 y así. Aquí no tenemos excedente. En este caso igual sería 31. En este caso igual sería 31. Y así lo tenemos que hacer por cada uno. Y así es como podemos determinar lo que le tenemos que pagar al IMSS. ¿Cómo se llama? De nuestra empresa, ¿no? Por 15 días. Digamos que esto sería un ejercicio para ir provisionando lo que le tenemos que pagar al IMSS por ese tiempo, ¿no? Entre 31 igual por 15 menos 2. En este caso es igual. Este se queda igual. Entonces aquí yo podría provisionar lo que le tengo que pagar al IMSS, ¿no? Entonces aquí esto sería entre 31 por 15 menos 2 menos 1. Esto sería igual. Bueno, este segundo mes igual lo voy a quitar para no hacer ruido. Ya digamos que estoy calculando mi primer quincena, ¿no? Entonces esto es entre 31 por 15 menos 2 menos 1. Y esto se queda igual. Y luego guarderías sería igual esto. Entre 31 por 15 menos 2 menos 1. Este no. Retiro. Este sí. Bueno, no. Este se calcula, sí, este se calcula por todo el bimestre, pero normalmente solo se va a calcular en la bimestral. Perdón, 31 por 61 sobre 61. Sí, 61 por, ¿qué es esto? 31, 15 menos 1, por solo son faltas, ¿ok? Aquí otra vez son ambas. Esto es por
no, perdón, entre 61 por 15, 15 menos 2 menos 1, en este caso va a ser igual, y esta es la cuota patronal, entre 61 por 15, oh, caray, este es 15 menos 1. Entonces mi provisión de este mes, bueno, de esta quincena sería esto. Nada más déjenme quito aquí, esto no va aquí. Entonces para mi quincena de este trabajador, esto es lo que tendría yo que estar provisionando. No, sigamos, primera quincena. Oh, y esto es algo que vamos a estar, lo podemos ir, quincena. Lo podemos ir realizando para cada trabajador y ir provisionando el pago, porque ya sabemos que el total va a ser ¿no? O sea, por ejemplo, por un trabajador de estas condiciones vamos a estar pagando 7,159 pesos al bimestre en el IMSS, ¿no? O sea, si yo aquí le pongo suma, $7,159, ¿no? Aquí ahorita no estoy considerando las faltas ni las incapacidades, pero esto sería como si no tuviera ese valor, esas condiciones. Ya casi ya las estoy considerando, entonces más o menos voy a estar llegando, tendría que llegar a un número menor a ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que estar haciendo para el cálculo del IMSS, y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos en Nomilínea. Por ejemplo, Nomilínea ya es algo que hace de forma prácticamente directa. De mi minuto nada más. Voy a ingresar. Ya me sé mi contraseña de un minuto. Ok. 265680. Ahí estamos. Entonces, ¿dónde voy a poder realizar ese cálculo para todos mis trabajadores? Yo me voy a ir aquí a cálculos y luego le voy a dar calcular liquidación. Y entonces aquí yo solo tengo que seleccionar mi registro patronal, el año y el periodo a procesar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a calcular de julio. Le doy procesar y ahorita ya me va a generar el pago al IMSS. Aquí ya me está considerando todos los trabajadores. Puedo ver el resumen. Aquí está como el resumen de la cuota fija, el excedente, los gastos médicos, que son los conceptos que vimos aquí atrás. Esto es solo una EMA. Esto se va calculando mes con mes. ¿Qué pasó? Un poco de zoom al navegador porque no se ven los textos. A ver, ahí estamos mejor. Entonces, esto es ¿cómo se llama? Lo que va a estar calculando. Aquí tiene lo de cuota fija, excedentes, prestaciones en dinero, gastos médicos, riesgo de trabajo, invalidez y vida y guarderías, ¿no? Entonces, este es el total de la cuota obrero, la cuota patrón, la cuota obrero, y aquí ya lo sumariza, ¿no? Entonces son 17,200 pesos. Esto es un cálculo que voy a ir haciendo mes con mes. Por ejemplo, si yo realizo el cálculo de un mes, por ejemplo, octubre, le doy procesar, nada más me faltó el registro patronal, le doy procesar, entonces ahora ya me va a considerar retiro, cesantía y vejez y el Infonavit. Y entonces igual, aquí me va a dar ahora el resumen, pero de los demás rubros, ¿no? Aquí está lo que está haciendo de forma mensual y luego estos que son valores bimestrales, ¿no? Entonces el total a pagar, y aquí está lo de la cuota patrón del Infonavit, entonces el total a pagar son aproximadamente son 18, 36 y 15, como 51,000 pesos, ¿va? Ahora, ¿yo dónde puedo ver este cálculo que ya hice, como la EMA y la EVA que normalmente revisamos en el ITSE? Eso lo vemos aquí en cédulas. Aquí tengo la cédula mensual y nada más selecciono la empresa con la que he estado trabajando y me voy a ir al mes que calculé. Aquí está septiembre. Lo puedes exportar a Excel. Yo ahorita lo voy a exportar en PDF. Y aquí está, ¿no? Entonces, por trabajador, aquí está Pérez Alfredo. Aquí está y aquí está lo que le está calculando de cada uno de los rubros que ahorita ya vimos, ¿no? Y el total a pagar por trabajador.
¿no? Entonces aquí ya también te dice si tiene incapacidades o ausentismos. Por ejemplo, aquí tiene un ausentismo, otro ausentismo, y esos son todos. Entonces, esto lo pueden ir haciendo. Esto es lo que normalmente la gente, bueno, algunas personas calculan en el SUA. Sin embargo, esto es algo que ya puedes hacer en nomilínea, ¿no? Y esto porque ya, como ya la información ya la tienes para la nómina, muy sencillamente puedes venir aquí y realizar el cálculo. Sin embargo, si es importante que, por ejemplo, hacemos un cambio salarial, si lo hagamos a través de un movimiento IMSS, ¿no? Porque hay algunos clientes de nosotros que solo vienen aquí a nomilínea, se van a trabajadores, administrar trabajadores, y por ejemplo, le tengo que cambiar el sueldo a alguien, le doy editar datos generales y aquí le cambio el sueldo, ¿no? En lugar de 285 le pongo el nuevo sueldo, le doy calcular SDI y le doy guardar. Entonces, si hacemos eso, no va a poder hacer un correcto cálculo de las cuotas IMSS. ¿Por qué? Porque lo que hace nomilínea le llamamos, lo calcula al vuelo. Entonces, como ahora el valor es pues si vas a calcular septiembre, desde el primer día de septiembre al último día de septiembre te va a calcular sobre ese sueldo que acabamos de modificar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es irnos aquí a movimientos, agregar movimientos. Le agregaría un cambio de salario, le pongo un nuevo salario, el nuevo salario integrado, le doy guardar, y entonces ahora sí va a tomar la fecha. Entonces el motor va a realizar los cálculos con el sueldo día anterior a cuando se hizo el cambio de salario, y después del cambio de salario va a tomar ese nuevo valor, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso en el que sucedió esto y entonces había una falta con el sueldo anterior. Entonces le estaba calculando el sueldo de la deducción del trabajador, la estaba calculando con la falta del sueldo anterior, aunque ya había habido un cambio de sueldo. Entonces, por eso es importante que cuidemos estos detalles si es que vamos a realizar el pago del IMSS con nomilínea, porque si no podríamos llegar a tener estas inconsistencias en el cálculo, ¿no? Por ejemplo, hay otras cosas que el motor ya toma en cuenta. El cambio de la UMA, como pudimos ver, en la cuota fija se realiza con el cálculo de la UMA. Entonces, hay personas que luego en enero no calculan la parte de enero con la UMA anterior y la parte de febrero con la UMA nueva. Normalmente el cambio de la UMA es en el 1 de febrero, ¿no? Entonces, cuando luego no hacen este ajuste en el Excel y solamente ponen la UMA nueva, entonces es importante considerar el cálculo con la UMA anterior y luego el cálculo con la UMA nueva. Esto es algo que ya lo hace nomilínea de forma automática, ¿vale? Entonces, dime. Perdón, ahí en la prima de RT, ¿puedes ponerle por favor 1.13065? Sí, 1.13065. Listo, ese sería el equivalente a la clase 2 de riesgo. La bala es la prima de riesgo básica para la clase 2. Ok. Sí, y entonces pues, todos los valores se ajustan, ¿no? Sobre todo, principalmente es riesgo de trabajo. Y por ejemplo, si yo la prima de riesgo, ¿dónde la incluyo en nomilínea? Esto lo voy a hacer aquí, configuración, registro patronal. Edito el registro patronal y aquí agrego la prima de riesgo. Y por eso me pide una fecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ahorita, el próximo año, en febrero, hay que recalcular la prima de riesgo y reportar una nueva. Entonces aquí es donde yo estaría ingresando editar prima de riesgo y le pondría la fecha de 2021, el mes sería febrero y agregaría el nuevo porcentaje de prima de riesgo, que en este caso por ejemplo fue la de 1.13, le doy guardar y entonces el sistema ya toma en cuenta esta información. Por ejemplo, yo aquí tengo un cambio de prima de riesgo en julio, ¿no? Algo raro, pero aquí yo tuve un cambio de prima de riesgo de 0.5 subía a 0.55. Entonces eso ya afecta mi cálculo del IMSS, ¿ok? Poniendo claro, aquí nomilínea permite que se calcule o que ustedes le ingresen, sobre todo si no han estado todo el año con nosotros o no tienen el respaldo del SUA,
ustedes pueden ingresar su prima de riesgo para poder integrar. Nomilínea de todos modos cuenta con un módulo específico para hacerles el cálculo de prima de riesgo. Pero para hacer el cálculo debemos de tener todo el historial del año anterior. Es correcto. ¿No? O sea, por ejemplo, yo aquí le puedo poner el año 2019, le doy procesar y aquí me va a hacer el cálculo de la nueva prima de riesgo. Aquí ya me dice prima anterior y prima a declarar, sería esta, tomando en cuenta todas estas variables, ¿no? Días subsidiados, porcentajes de funciones, trabajadores promedio, años promedio de vida, que son 28, factor de prima, que siempre es 2.3, y la prima mínima de riesgo, que es 0.005, y los días del año, y la acreditación de Secretaría de Transporte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues es no. Esto es una pregunta que te hace cuando estás dando de alta el registro patronal. Entonces, si yo tuviera todas las incidencias del año anterior, todas las incapacidades, si es que tuve defunciones, si yo tengo toda esa información del año anterior, puedo yo calcular mi prima de riesgo y aquí la aplico, ¿no? De hecho, aquí me descarga el punto DAP y este punto DAP es el que yo tengo que llevar al ITSE para reportar mi nueva prima de riesgo. Si yo le doy a aplicar aquí, ya estaría aplicando esa nueva prima de riesgo, ¿vale? Entonces, esto sería para la parte de liquidación del IMSS, ¿no? Y por ejemplo, en Nomilínea también hay algo aparte de la liquidación. En generar disco de pago podemos desglosar el pago que le voy a hacer al IMSS, ¿no? Aquí yo solo selecciono mi registro patronal, el año, el mes y por ejemplo, puedo generar el archivo SUA completo o solo lo puedo considerar, puedo generarlo considerando solo el IMSS o solo el Infonavit, o por ejemplo, IMSS, riesgo de cesantía y vejez, y bueno, trabajadores acreditados o no acreditados, ¿no? Entonces aquí yo puedo generar el SUA desglosado. Entonces, por ejemplo, yo si solo quiero pagar el IMSS, le doy clic aquí, le doy procesar, y bueno, por ejemplo, debo de tener cálculos de liquidación, ¿no? Entonces es importante que haya calculado ese mes previamente. Entonces, por ejemplo, ahorita le voy a generar aquí 2020 de junio sí he generado, entonces le doy procesar y ahorita solo me va a generar el SUA con lo del IMSS. Aquí está. Entonces puedo descargarlo y este archivo SUA lo puedo llevar a mi portal bancario y realizar el pago. Hemos visto que hay algunos que usan el SUA porque desde SIPARE ya te genera la línea de captura para hacer el pago. Hoy en día ya hay muchos portales bancarios que te reciben este archivo SUA para hacer el pago del IMSS. Entonces ya no es tan necesario ir a generar la liga de SIPARE para realizar el pago. ¿Okay? Una pregunta. Desde aquí entiendo que puedo descargar yo la línea de captura para poderla generar o pagar, mejor dicho, directamente yo al banco sin meterme a SIPARE. ¿Entendí bien? Va, ok. Nada más, recordemos que ahorita las preguntas las hagamos por el chat, pero con mucho gusto le voy a responder. Aquí vamos a generar el archivo SUA, es este que está aquí abajo. No vamos a generar la línea de captura. La línea de captura se genera en SIPARE. Por ejemplo, si tú quisieras la línea de captura generarla en SIPARE, solo tendrías que llevar este archivo SUA, ingresarlo en tu cuenta de SIPARE y entonces estarías generando tu línea de captura y con eso hacer el pago del IMSS. Sin embargo, lo que estaba comentando es que hoy en día hay muchos portales bancarios que ya en el portal te permite agregar el archivo SUA para hacer el pago. Ya no es necesario contar con la línea de captura. ¿Va? Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el de variabilidad. Bueno, antes también desde Nomilínea podemos reportar los movimientos de altas, bajas y cambios salariales, ¿no? Desde cálculos, envío de movimientos al IMSS, y aquí le doy envío de movimientos. Aquí lo primero, bueno, me va a pedir mi registro patronal con el que quiero reportar ese movimiento. Y la primera vez me va a pedir mi usuario, mi contraseña y el archivo PFX, que algunos le llaman el certificado o a otros le llaman la llave, ¿no? Cuando yo subo estos datos, en automático me va a habilitar aquí
unos espacios de búsqueda y el movimiento a buscar. Una vez que yo ya conecto, por ejemplo, les voy a mostrar un video en Nomilínea. Tenemos un canal en YouTube también. Cuando tengan alguna duda o pregunta, pueden ir aquí. Aquí subimos todos los webinars. Por ejemplo, este webinar lo vamos a subir. También ya tenemos tutoriales. Aquí vamos luego actualizando estos videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, envío de movimiento. Tenemos un video muy rápido, que es este. Y puedes hacer el movimiento y quitarte los problemas de estar entrando al ITSE, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí selecciona el registro patronal. Aquí, como ya está de alta la llave, ya lo está reconociendo. O sea, ya están dados los datos, ya están dados de alta los datos de usuario, contraseña y el archivo PFX. Entonces ya lo está reconociendo, ya le dice tu RFC es tal, tu razón social es tal, tu registro patronal es tal y tu vigencia de la llave es hasta esta fecha. Entonces, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, aquí ya habilitó los campos de búsqueda. Pongo la fecha de donde quiero buscar movimientos. En este caso va a reportar una modificación salarial y me habilita, ¿no? Estoy buscando del 1 de enero al 1 de enero modificaciones salariales. Entonces me van a salir todas estas. Tengo aquí varias, tengo hasta la página 5, ¿no? Entonces aquí lo que va a hacer es seleccionar el primero porque es el que le ha faltado y le da clic en enviar y listo. Ya se generó el acuse de recibido. Y al siguiente día te va a generar la respuesta del ITSE, ¿no? Entonces es así de sencillo generar movimientos de ITSE desde Nomilínea, ¿no? Por el momento no tenemos habilitado todavía el que puedas ingresar con la FIEL. Si es necesario el archivo PFX o también llamado certificado. Va próximamente. Yo creo que para el próximo año vamos a tener habilitado el que puedas ingresar también con la FIEL, ¿ok? Entonces esto es algo que también podemos hacer muy sencillo. Por ejemplo, aquí en descarga está el recibo, el acuse de recibo del envío de movimiento, y en respuesta ITSE, aquí está ya la respuesta de si aceptó o no el ITSE ese movimiento. Entonces es bastante sencillo enviar los movimientos al ITSE desde Nomilínea. Y ahora sí vamos a pasar al último tema, que es la variabilidad. Una pregunta nada más. Sí. Esta parte del envío a ITSE, ¿ya está dentro del módulo de Nomilínea? Sí, todos lo tienen. Parte? Pero esta todos parte ¿se paga aparte o ya viene? No. Digo, ahorita si gustan vemos las preguntas al final o si usamos el canal de preguntas, pero con mucho gusto le muestro dónde está, mire. Gracias. Si usted entra a Nomilínea, le da aquí en cálculos y le va a aparecer que dice enviar movimientos al IMSS y ya nada más le da aquí envío de movimientos. Le pide su registro patronal, ¿no? Aquí me dice que debo de enviar los movimientos al IMSS, debes de cargar tus datos, ¿no? Entonces me va a pedir el usuario, la contraseña y el archivo PFX. Todos tienen este módulo. Entonces, una vez que ya te reconoce quién eres, aquí en esta área te va a habilitar las fechas de búsqueda y el movimiento a buscar. Entonces tú nada más seleccionas y le das enviar y con eso estás reportando el movimiento al ITSE, ¿no? Entonces, ahora sí, si gustan, pasamos al siguiente tema, que es el cálculo de variabilidad. Esto es un cálculo que normalmente vamos a hacer con aquellos trabajadores que llegan a tener conceptos que no sabemos cuándo se van a presentar. Es decir, vendedores, por ejemplo, o trabajadores a destajo, que van a tener, por ejemplo, bonos, ¿no?, de producción, o por ejemplo, hoy en día ya hay muchas empresas que otorgan un bono, ¿no? Si se llega a una meta se le da bono a todos los trabajadores. Entonces todos estos tipos de concepto que nos llegan nos dan un ingreso extra, a todos estos trabajadores les vamos a realizar este cálculo de variabilidad, ¿no? Por ejemplo, como les decía, algunos ejemplos son comisiones, bonos, prima dominical, festivo trabajado. Luego, estos conceptos, lo que va a pasar es que
por ejemplo, el primer bimestre, ¿no? Enero, febrero, yo tengo un salario diario integrado. A lo mejor este vendedor le fue muy bien en enero, en febrero no tanto. Entonces, esta variabilidad yo la voy a tener que reportar en marzo. Marzo y abril me va a calcular el IMSS sus cuotas que vimos ahorita previamente con el SDI de enero y febrero. Pero luego, en marzo y abril, vamos a suponer que a este trabajador le fue muy mal. Perdón, a este vendedor le fue muy mal, ¿no? Empezó la pandemia, se cayeron las ventas y entonces para el bimestre mayo-junio, entonces vamos a calcular ese nuevo SDI con el bimestre de marzo-abril. Perdón, si es marzo-abril. Entonces, si yo calculo ese nuevo SDI, va a ser menor que el que yo traía de enero y febrero, ¿no? Porque el ingreso fue mucho menor. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Entonces, ese es el tipo de casos en los que vamos a tener que estar determinando esta variabilidad. Ahora bien, ¿dónde puedo yo ver en el IMSS que me indique qué considero que me va a afectar el SDI o qué no, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué puede no integrar al salario diario integrado? Eso lo puedo revisar en el artículo 27 y el 30 de la ley del IMSS. Ahí puedo estar, por ejemplo, ahí van a ver que dice que el premio de puntualidad y asistencia, el 10% del SDI puede no integrar al IMSS, ¿no? Entonces, los vales de despensa, también el 40%, por ejemplo, de la UMA, no integrarían al IMSS. Entonces, ahí en esos artículos podemos revisar qué sí integra y qué no integra, ¿no? Esto ya lo está tomando en cuenta en el cálculo nomilínea. Como les decía, es un cálculo que se va a hacer de forma bimestral y lo que habíamos ya mencionado. Entonces, aquí vamos a tener el primer ejemplo, ¿no? Este caso vamos a decir que es un trabajador que apenas va iniciando. Entonces, en el bimestre de septiembre y octubre, por ejemplo, este es un vendedor. Entonces, ¿cómo se llama? Como habíamos visto antes, el salario diario integrado de seguimos con el mismo ejercicio, ¿no? Del salario diario integrado. Entonces, por ejemplo, en septiembre tuvo un monto de comisiones y bonos de 1,500 y 2,500 pesos, pero en octubre ya solo tuvo 500 pesos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sumar todos los ingresos del bimestre, que serían 4,500 pesos. En este caso, el bimestre dura 61 días, entonces yo divido 4,500 entre 61 y de ingresos extras al día fueron 73.77. Entonces, yo traía un salario diario actual de 156.78, le voy a sumar los 73.77, entonces el siguiente bimestre, mi salario diario integrado nuevo, por así decirlo, con el que van a calcular mis cuotas IMSS, es de 230.55, ¿no? Y entonces, luego vamos a ver el siguiente ejemplo, que ya sería lo que les decía, tal vez es el siguiente bimestre, este vendedor ahora bajan sus comisiones. Entonces, en este caso, solamente tiene comisiones de 500 pesos en noviembre y comisiones de 500 pesos en diciembre. Entonces sumo 1,000 pesos entre 61, son 16.12. Eso se lo calculo al sueldo diario base, ¿no? Que es el cálculo que estoy haciendo aquí, que son los 156.78, y ahora le sumo los 16.12. Eso me va a dar un valor de 172.90. Entonces ahora voy a hacer otra vez la resta de el salario diario integrado que traía antes de 230.55. Bueno, perdón, el nuevo que es de 172.90 menos 230.55, entonces mi variabilidad ahora es negativa, ¿no? 57.65. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo bimestre con bimestre y solo es para determinar un sueldo diario integrado. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer esto yo en nomilínea? También es bastante sencillo. Por ejemplo, solo me tengo que ir aquí. Me voy aquí a donde dice cálculo de variables. Aquí yo selecciono nada más el registro patronal.
¿cómo se llama? Las características. Aquí voy a seleccionar el bimestre que quiero calcular. Entonces, por ejemplo, voy a calcular julio y agosto. Y ya aquí ya me dice, por ejemplo, mira, salario diario integrado actual es de 331 y el nuevo es de 335.53. Entonces, la variabilidad es 4.30. En este caso está disminuyendo este trabajador, descendió a menos 33.33. Y en este caso yo de mi base de trabajadores solo estos dos presentan variabilidad. Entonces ya quiere decir que los demás no tuvieron bonos, no tuvieron nada, ¿no? Solo tuvieron su sueldo, nada más, con sus tal vez prestaciones como fondo de ahorro, premio de puntualidad, asistencia, vales de despensa. Nada más le doy clic aquí y le doy procesar. Y entonces le va a agregar el movimiento de variabilidad con el nuevo salario diario integrado al trabajador. Ahorita aquí, como esta es una cuenta demo y de repente le pongo y le quito, pues por eso no agrego el movimiento, porque ya hay uno anterior. Pero por ejemplo, si yo me voy con Luis, van a ver que voy a tener este movimiento. Aquí en trabajadores, administrar trabajadores. Y aquí está Luis, le voy a ver movimientos y por ejemplo aquí está del que calculé la modificación salarial, ¿no? Entonces yo si ya busco después, si yo ya busco después en el ITSE la fecha de septiembre, y le pongo modificación, me va a salir Luis porque le acabo de hacer un cálculo de variabilidad y entonces lo estaría reportando al IMSS, ¿vale? Ahora, ¿dónde puedo ver yo el reporte de variabilidad o qué es lo que está calculando? Lo veo aquí en percepciones variables. Solo selecciono el registro patronal, departamentos, puestos, ¿no? El año 2020 y el bimestre, ¿no? Igual, tal vez septiembre, octubre. Y le doy exportar, lo puedo exportar a Excel, ahorita yo lo voy a exportar a PDF. Y entonces aquí ya me dice que está Jacinto, tiene una prima dominical y es lo único que le está afectando, la prima dominical. Entonces por eso el incremento es mínimo, ¿no? Y así es como podemos revisar las cuestiones IMSS en Nomilínea. Por ejemplo, también puedo ver movimientos afiliatorios y aquí yo puedo ver cuánto tuve altas, cuándo tuve bajas, cuándo tuve movimientos salariales, ¿no? Entonces, por ejemplo, consultas, aquí yo selecciono mi registro patronal, igual departamentos, puestos todos y fecha inicial. Por ejemplo, aquí yo tuve estas altas en enero. Aquí lo puedo poner por sucursal, le pongo y aquí ya me muestra todas. He tenido estas altas, estas modificaciones, y aquí me dice la fecha, con qué salario, cuándo fue el movimiento. Entonces ya me dice cuántos movimientos tuve, ¿no? Entonces así es como podemos hacer las cuestiones del IMSS en Nomilínea. Y pues ahora sí, si gustan, vamos a pasar a las preguntas. No sé si las tenga ahí Gaby o Luis, que me apoyen. De momento todas las preguntas que pusieron en el chat han sido respondidas. Pero de todos modos, si alguien quiere ahora sí levantar la mano y les vamos dando permiso para que vayan haciendo sus preguntas. Mercedes, adelante por favor. Entonces entiendo que este tutorial del día de hoy lo podremos ver nuevamente con calma en YouTube. Sí. ¿O lo harán llegar por correo? Lo vamos a subir a YouTube, o sea, aquí en el canal lo van a ver. Aquí va a aparecer como en videos, va a aparecer como tal vez webinar del IMSS. De hecho ya hubo uno previo, por aquí está, webinar nómina, ajuste mensual, por si tienen algunas dudas del ajuste mensual, aquí lo pueden ver. Tenemos otro pendiente para subirlo, no me acuerdo de
que fue, y ahorita este que vamos a subir, que es del webinar del IMSS. Aquí lo van a ver también, lo pueden ver con calma. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga dudas o preguntas? Adelante, Reina, por favor. Que no sé si está en mute todavía. Sí, déjale, quito el mute. No me deja. No. El mute lo encuentras en la parte de arriba, Reina, al lado de la camarita. Bueno, Ya te escuchamos. ¿ya? Sí, ya. Mi pregunta es, tengo empleados que ya tienen antigüedad de 10, 15 años. Mi duda siempre ha sido, ¿el sistema Nomilínea te genera el nuevo factor de integración automáticamente o ese lo tengo que ir metiendo manualmente? Porque aunque no le dé prestaciones adicionales, año con año va cambiando el factor de integración. ¿Nomilínea no lo da? Sí, de hecho lo considera en automático. Por ejemplo, si tú te vas a prestaciones, aquí tienes las prestaciones de ley y de este lado tienes esta tabla en donde te va diciendo cuál es el factor de integración por año de antigüedad. Entonces, por ejemplo, este creo que llega hasta 35 o 34 años. Entonces aquí te va diciendo, conforme va pasando, toma en cuenta la fecha de ingreso, conforme va pasando la fecha de ingreso, lo va moviendo de tabla en automático Nomilínea. Entonces le calcula el nuevo SDI una vez que ya cumple el año. Ok, muchas gracias. No, de nada. Ese ya lo toma de manera automática, ¿verdad? Sí, así es, ya lo toma de manera automática. O sea, tan pronto cumple un año, te va a considerar ahora el nuevo factor de integración. Ajá. Así es. Perfecto. Ok, gracias. De nada, no sé si alguien tenga otra pregunta. Sí, por ahí Efraín Castillo tenía la misma pregunta. Las modificaciones de salario Nomilínea en automático las toma, solo consideren que deben ser de todos modos reportadas, ¿no? Un ejemplo de un nuevo... pues sí, o sea, es como el que vimos en la presentación, mira. Por ejemplo, un trabajador que apenas va ingresando, este sería el caso. Estas son sus prestaciones del primer día, 15 días del primer año, 15 días de aguinaldo. Como tiene 6 días de vacaciones, entonces realmente solo aquí hay que sumar los días de la prima vacacional, entonces los calculamos, 6 por 0.25 te da 1.5 días. Y entonces este factor de integración es el que ya calcula en automático Nomilínea. Por ejemplo, aquí dice 1.0452, ¿no? Entonces si yo me voy a Nomilínea, aquí me dice 4.5205, ¿no? Mira, aquí está como el porcentaje. Entonces, mi sueldo diario por 1.0452 me da el sueldo diario integrado. Y así se calcula el de un nuevo trabajador. Lo que pasa es que Ok, primero Efraín. Lo que pasa es que la tabla ya considera desde .001 a 1 es un año. De 1.001 a 2 ya son 2 años. Correcto, ahí lo que está sucediendo y la tabla repite el primer valor, el sistema ya lo ajusta en automático. Las cuotas que se están pagando, recordemos que, bueno, la ley nos dice
que las prestaciones mínimas son 6 días, 25 de prima vacacional y 15 días de aguinaldo. Sin embargo, un trabajador es acreedor a esos 6 días de vacaciones hasta que concluyó su primer año. Por eso es que vemos repetidas, o sea, yo tengo que calcularle IMSS el primer año, sin embargo no tiene derecho a esos días de vacaciones. Por eso es que vemos repetido el primer valor y podemos ir haciendo los cálculos de los factores de integración, y los factores de integración se ajustan. El sistema ya está preparado para ajustar estos factores de integración, aunque parecieran repetidos los primeros 2 años. Entonces, cuando el trabajador cumple su primer año, ya tiene derecho a sus 6 días de vacaciones, y los proporcionales se hacen con base en la siguiente tabla de vacaciones: 8, 10, 12, 14, dependiendo de cómo vaya la tabla. Concepción, el factor se cambia en automático. Al cumplir 1 año, le va a cambiar el factor. Es correcto. Cuando se hace un finiquito, lo que se hace es que se toma, estoy contestando a Efraín Castillo. Sí, es correcto. Si damos de baja a una persona con antigüedad de 1 año y 1 mes, debemos pagarle los 6 días del primero y la proporción del segundo. Es correcto. Cuando se genera un finiquito o una liquidación, el sistema lo que hace es que calcula contra los 8 días y saca el proporcional de 8 días, que es lo que le corresponde. O sea, digamos que esta tabla, a términos de cálculos de la nómina normal, está corriendo como 6, 6, 8, y a temas de cálculos de finiquitos y liquidaciones corre un renglón abajo para obtener los proporcionales correctos. Ok. Richard pregunta: te escuchamos, Richard. Ya lo tenías en un mute el audio. Ya, perdón. No sé si puedas intentar otra vez quitar el silencio de tu micrófono. Ahí está ya. No te escuchamos. O no sé si quieras escribir tu pregunta en el chat. Creo que ya te escuchamos. Si no, en el Inter pasamos. Reina, ¿tienes otra pregunta? Sí, nada más para ver si me podían apoyar. ¿En dónde sacó esa ventana que tienen en pantalla? Configuración. Uh-huh. Prestaciones. Y aquí ya ok. viene, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras por arriba de la ley, solo le das aquí personalizadas y esta ya te deja modificarlas. Solo le das editar, seleccionas la fila a editar y, por ejemplo, tal vez días de aguinaldo son 20, le das guardar y ya lo cambió. Perfecto. ¿No? Ok. Si tienes varios grupos, por ejemplo, a lo mejor tienes personas con prestaciones de ley y a lo mejor tienes un grupo con aguinaldo de 20 y luego tienes un grupo con aguinaldo de 30. En ese caso, lo único que hay que hacer es enviar un ticket a soporte diciéndole que te habilite un grupo extra de personalizadas. O sea, vas a tener personalizadas 1 y personalizadas 2. A personalizadas 1 le tendrías que poner el aguinaldo a 20 días y a personalizadas 2 le tendrías que poner el aguinaldo a 30 días. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a ir aquí a trabajadores, administrar trabajadores, y entonces en editar datos generales aquí le vas a aplicar las prestaciones, están aquí arriba, aquí. A los que estén por ejemplo, con 20 días, le vas a aplicar las personalizadas 1.
Y a los que estén con 30 días les vas a aplicar las personalizadas 2. Ah, perfecto. Ok. ¿Va? Muchas Ok. gracias. De nada. Richard, te escuchamos. Creo que todavía no. Por aquí me Sí, preguntó ¿no? Mati. Rain otra vez. Ok. Cuando cumple aniversario de los trabajadores, sí. Nomilínea hace el cálculo de IMSS día por día. Por lo tanto, en el momento que se cumple su aniversario dentro del periodo, pongamos que se cumple en una quincenal, se cumple en el día 7. A partir del día 7 empieza a calcular con el nuevo factor de integración y con el nuevo CDI. Ustedes prácticamente no tienen que hacer nada, el motor ya se encarga de hacer ese cálculo. Mati, por ahí, no sé si alguien... Mati, ¿cuál es tu pregunta? Creo que tampoco lo escuchamos. No. Bueno, mientras tengo aquí a Alan Castro. Buenas tardes, de antemano muchas gracias por toda la información. Tengo un cliente que quiere pagar solamente IMSS y posteriormente pagar las diferencias. Esto debido a la situación por la que está atravesando actualmente. ¿Cómo se generan los pagos parciales o por diferencias en Nomilínea? Los pagos parciales lo hacemos en la parte de cálculos, genera disco de pago. Ahí hasta abajo nos permite elegir qué tipo de disco queremos generar. Si queremos generar el disco con todas las cuotas, si solamente, creo que no se está viendo el combo, si solamente queremos generar el pago del IMSS, el pago de RCB, el pago de Infonavit, o las últimas dos opciones que dicen pago de acreditados y pago no acreditados, es con relación a las facilidades que dio el IMSS, que dio el Infonavit para el tema de COVID. Por eso es que existen esas dos nuevas opciones, ¿no? Pero desde aquí se genera el disco de pago. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es volver a calcular el disco de pago y en automático el sistema ya toma tanto recargos como el INPC para aplicar los recargos y actualizaciones. Y les lanzará el nuevo disco, incluidos los los recargos y y las penalizaciones correspondientes. Pero todo se hace desde este menú de disco de pago. Ahí ya escuchamos, creo que a Richard. Creo que fue Richard, sí. Aquí está y nada más le das descargar disco de pago y aquí está. De repente Sí, se corta Richard, se te oye muy lejos. Si gustas, Richard, aquí en la parte... Te escuchamos muy bajito. Ya. Ok, ahí te escuchamos. No sé si me escucharon bien. No, es para... perdón, es que te quiero aconsejar, Roberto, para que utilices Mira, sucede que tu nombre es muy difícil que tú lo puedas cambiar directamente desde la cuenta de Google porque te tienes que meter a muchos lados, o sea, tienes que configurarlo como a fondo. Yo lo que hice para cambiar mi nombre, después de que me di cuenta de que era muy complicado, fue literalmente meterme a YouTube. Ya por las políticas de privacidad de Google ya tenemos nosotros ya... Creo que es de un tema distinto, no sé quién está hablando. Sí, no sé. Bueno, vamos a pasar con configuración. Mercedes. ¿Es alguien más? Es Mercedes. No sé, Mercedes, ¿cuál es tu pregunta? Ahorita acabo de escuchar que le aclaraban a la chica anterior que podíamos efectuar los pagos ya sea decidiendo si es únicamente las cuotas del seguro o las del Infonavit.
nosotros ya no tenemos que preocuparnos por actualizar recargos o índices nacionales y NSP. No, el sistema ya lo tiene cargado. Si ustedes calculan de forma extemporánea, de hecho, si te puedes regresar una pantalla, Fred. Sí. Ahí tenemos la opción precisamente que no la veo, periodo Es que proceso. Es en el cálculo de liquidación. En el cálculo de en liquidación, liquidación sí viene. En liquidación sí viene. Calcular liquidación. Aquí está. pago extemporáneo, y en automático ahí nos va a aplicar ahí selecciona el RP, por favor. Y el 2020 y ponle periodo a procesar, ponle enero, por ejemplo. Aquí están ya los recargos, ¿no? Muy bien, gracias. Y aquí en el resumen van a aparecer. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, una pregunta con respecto a lo que es el pago extemporáneo, en lo que se refiere al INPC y la actualización y los recargos, ¿de forma automática el programa ya los trae integrados o hay que ponerlos? Nada más tienes tú que seleccionar aquí pago extemporáneo en el cálculo de la liquidación. Ya El de sistema- forma automática. Ajá. Exacto, el sistema ya los tiene, y si vamos a consultas indicadores, Ajá. aquí consultas Ahí indicadores, aparece. exactamente, ahí los vamos a poder ver, incluso, digo, si no tuviéramos la necesidad, pero ahí está el INPC y recargos, Okay. y podemos ir viendo cómo se van cargando. Por ejemplo, el de octubre es 1.47 con 100.8 por cuota de actualización, ¿no? Pero sí, nosotros lo vamos cargando en automático, y si ustedes tienen necesidad de usarlo, ya está cargado en el sistema. Pues, ok, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tenga una pregunta. Buenas tardes, gracias de antemano. Mi pregunta es la siguiente: ¿esto solo aplica para los trabajadores que tienen pagos extra o para todos los trabajadores? ¿Qué cosa aplica, Mati? No sé si nos puedas dar un poco más de información. Tema de variabilidad, me imagino que es. Okay. La variabilidad sí se calcula para todos los trabajadores. Habrá quienes salgan con variabilidad 0, habrá quienes tengan modificación. Sobre todo la variabilidad se da por los días de bimestre. Los días de bimestre cambian, por lo tanto nos van moviendo un poquito el SDI, bimestre tras bimestre. Si era esa respuesta, si no, con gusto puedes elaborar un poco más y lo revisamos. Sí. Y para Suriel, para hacer cálculos a 15.25, esto solamente es una configuración especial para que te haga los cálculos a 30.4. Pero más bien es una nómina que se tiene que correr cuando se configura el cálculo del calendario. Tenemos que ajustar el calendario para que los periodos vayan corriendo entre 15 y 25. No sé si esa es la pregunta más bien. ¿Puedes mostrar cómo se configura un calendario? Ok, para correr el calendario del día 15 al 25, lo que tenemos que hacer es configuración, calendarios de pago. Aquí ahorita le voy a poner un nombre. Igual si quieres le pongo quincenal. 15. No, perdón, a 5 y 25, ¿no es? A 25, ¿no? Pongo quincenal, año 2020, y aquí en la fecha de inicio es de 5 a 25, ¿no, profesor? Nada más le pongo el 5 y con esto ya recorre el calendario.
Entonces, si vemos abajo en ver detalle, abajo, ver año, o cualquiera de los dos, ahí vemos cómo nuestro calendario ya fue corrido precisamente. Si tuviéramos ahora 15-25 son 15 días. 15-25 son 20 días. Como tal no hay un periodo, pero bueno, me imagino que estábamos hablando de algún periodo que se ajustara a estos, ¿no? Sí es posible generarlo con días desfasados. Sí, de hecho, Efraín, nosotros realmente por eso no tenemos la configuración de 30.4. El SUA, mejor. ¿Podemos sacar la declaración anual de la prima de RT? Sí. Lo tenemos en el menú de cálculos. El cálculo de RT. Aquí está. Riesgo de trabajo. Y desde aquí se puede calcular. Es importante mencionar que hay que tener la información del año anterior. Por ejemplo, si ahorita para calcular ahorita la del 2020, debemos de tener las incidencias de incapacidades, de funciones, o sea, todas tus incidencias IMSS desde enero. Y aquí el sistema la calcula, nada más le damos de terminar. Y ya genera el punto DAP de punto 0.5. Voy a pasar a punto 5, ¿no? Ajá, en la parte superior, en la parte derecha, ahí podemos ver todas las carátulas que se generan, ¿no? La carátula de determinación, los casos de riesgo de trabajo, todo lo que tengamos nosotros registrados, aquí los va a considerar para hacer el cálculo de la fórmula. Entonces aquí tú puedes revisar todo. Riesgo de trabajo, aquí está. Y incapacidad de trabajadores. Esto es una cuenta demo, no tengo ingresado nada de eso, pero en tu cuenta puedes ver la información. Entonces ya con eso y con el archivo DAP, con eso se puede dar cumplimiento a informar al IMSS de nuestra nueva prima de riesgo de trabajo. El archivo DAP sí hay que reportarlo directamente al ITSE, ¿ok? No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces de nuestra parte ha sido todo. Espero les haya servido este webinar y recordemos que normalmente mes con mes, ahí por ahí luego tenemos un desfase, pero normalmente mes con mes buscamos tener este tipo de webinar que les ayude a ustedes para conocer un poco más de cálculos, por ejemplo, en cuanto al IMSS en este caso y cómo lo pueden hacer en Nomilínea, ¿vale? Recuerden que este video lo van a poder revisar próximamente en la parte de YouTube, en el canal de Nomilínea, y también estén atentos para nuevas noticias en el correo administrador. Ahí es donde normalmente les avisamos de cuáles son las nuevas noticias, cuáles son los nuevos webinars, ¿vale? Pues de nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.